hablar del libro Psicoterapia breve, intensiva y de urgencia del autor Leopoldo Vela. En 1946, inmediatamente después de la guerra, se permitió a los pacientes consultar a los psiquiatras bajo contrato, solo durante 3 ocasiones en privado. Después el número de sesiones incrementó a 6 y con el tiempo multiplicó este número. El entrenamiento en psicoanálisis que adquirió en Viena y en los Estados Unidos mejoró sus conceptos aprendidos en Harvard Psychological Clinic y su entrenamiento en psicoterapia para psicóticos en el St. Elizabeth Hospital en Washington, D.C. En 1948 era el único psiquiatra en un centro de rehabilitación para tuberculosos y enfermos cardíacos, y años después se ocupaba principalmente de pacientes psiquiátricos. Gracias a esto desarrolló una mayor especificidad en la atención de pacientes cardíacos y tuberculosos crónicamente enfermos, y después con neuróticos y psicóticos. En 1952 se publicó su primer artículo acerca de la psicoterapia breve dentro del contexto de la psicoterapia de urgencia de la depresión. En 1958 fue director del Departamento de Psiquiatría de Elmhurst City Hospital y desarrolló la Troubleshooting Clinic, que de hecho fue la primera clínica psiquiátrica de consulta externa en los Estados Unidos, con personal organizado que atendía las 24 horas del día. Gracias a su investigación intensiva a gran escala en el área de la psicoterapia breve, y tuvo el propósito de validarla como método terapéutico. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, oye, ¿tú sabes de la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia? Sí, leí un libro llamado Manual de Psicoterapia Breve, Intensiva y de Urgencia, de Leopold Vela. ¿Puedo explicártelo? Sí, porfa. Bueno, podría decirte que el enfoque de la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia es el siguiente. Se intenta establecer por qué el paciente acude a consulta ese día en específico, cuándo inició su problema en su pasado inmediato y cuándo y en qué forma parecida existió en su historia personal anterior. Se trata de establecer una relación entre infancia y adultez, entre lo que es consciente e inconsciente, para intentar comprender la interrelación de esos factores con los componentes biológicos, sociales, familiares y físicos de la vida del paciente. ¿Para qué sirve interrelacionar el pasado con el presente en conjunto de estos componentes del paciente? Para establecer una continuidad entre los síntomas o problemas de personalidad que se presentan y los conflictos o defectos, es decir, para comprender por qué se presenta el síntoma en una forma específica. Ya entendí, gracias. Continúa. El tratamiento ayuda a la persona a obtener mejores recursos para enfrentarse a la realidad con los conflictos que existen entre esta y los impulsos, ya que entre más limitada sea la capacidad para enfrentar situaciones, mayor será el trastorno que exista en la personalidad y viceversa. Selecciona síntomas principales y con mayor grado de perturbación y provee intervenciones psicoterapéuticas necesarias. Los beneficios de la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia se pueden extender más allá del centro de atención inmediato de la terapia. ¿A qué te refieres con esto? La estructura adaptativa del paciente puede cambiar favorablemente en una especie de reacción psicodinámica en cadena como resultado de las intervenciones del terapeuta. Ok, sigue explicándome. Se selecciona el problema para tratamiento, no al paciente. No se cree necesario seleccionar en forma especial a los pacientes para la psicoterapia breve. Se deben determinar las metas en cada caso en particular. 3. El perfil básico de la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia es el siguiente. 5 o 6 sesiones de 50 minutos, por lo general una por semana. Sesión de seguimiento un mes después. Anamnesis completa. Valoración psicodinámica y estructural. Consideración de los aspectos médicos y sociales. Plan para las áreas de intervención. Plan para métodos de intervención. Plan para la secuencia de áreas y métodos de intervención. Decidir si se aplicará la terapia individual únicamente o si se combinará con sesiones conjuntas o con familiares. Consideraciones de condiciones facilitadoras como fármacos o hospitalización breve. Para la comunicación es necesario tomar en cuenta sistemas sociales, étnicos, económicos y generales. ¿Por qué es necesario tomar en cuenta dichos sistemas? Estos determinan el estilo de comunicación que hay que tener en mente con respecto a lo que es patológico y lo que se encuentra dentro de la norma en un paciente en particular. Las intervenciones y métodos varían para cada paciente. Deben ser flexibles y evolucionando conforme se vaya teniendo más conocimientos del paciente. En la sesión inicial hay que indagar acerca de la historia del síntoma principal, por lo que es necesario elaborar una anamnesis exhaustiva para buscar los comunes denominadores entre el brote del síntoma principal y la situación anterior en la vida del paciente. Los síntomas secundarios. Es importante explorar otras áreas que puedan poner en dificultades al paciente y posiblemente encontrar relación con el síntoma principal. Hay que indagar en la historia personal del paciente como su ambiente físico actual dentro de la subcultura particular
y en relación con las personas significativas y con mayor énfasis en su infancia. También se debe comprender la historia familiar en varias etapas de su vida, ya que tiene un gran impacto. Determinar con qué padre se identificó es importante para el desarrollo del paciente. Conocer el historial médico y psiquiátrico familiar es esencial. Es importante conocer el historial psiquiátrico de la familia, porque en un trastorno como, por ejemplo, la esquizofrenia, puede transmitirse a través de los genes, ¿no? Sí, pero también es importante conocerlo, ya que es posible que el efecto ambiental de personas en la vida del paciente que se ven aquejadas por algún trastorno afecte de manera importante la estructura del paciente. Ok. En caso de personas muy trastornadas, se hace una evaluación detallada de las funciones del yo para elegir las funciones intactas del yo y apuntalar las muy afectadas. El libro nos habla de 3 factores de la relación terapéutica. La transferencia es el primero. Este se puede revelar a través de los sueños. ¿Cómo es esto? Es importante escuchar acerca del sueño del paciente de la noche anterior, dado que existe una oportunidad de que se relacione con la entrevista inminente y pueda revelar las expectativas del paciente con respecto a la terapia. Lo mismo que alguna dinámica general. Por ejemplo, si sueña la noche anterior a la entrevista que existe una solución mágica a un problema, sugeriría que tiene expectativas irreales acerca de la terapia. A partir de la historia clínica, se puede hacer un intento por predecir cómo podría ser la naturaleza de la transferencia y qué problemas se pueden anticipar. El segundo factor es la alianza terapéutica. Se da entre paciente y terapeuta. Se espera que los pacientes digan cosas que observan con respecto a sí mismos. Conviene tener un conjunto de preguntas estándar que ayude a los pacientes a aportar y contribuir su parte a la alianza terapéutica. El tercer factor es el contrato terapéutico. Se les explica a los pacientes que consta de 5 sesiones. Al mes de la 5ª sesión se contacta con el paciente para saber cómo les va. Si no fueran exitosas las 5 sesiones, el paciente debe obtener terapia posterior, ya sea con él o, si es imposible, con alguien más. En la terapia, mientras el paciente habla, el terapeuta debe ir realizando un plan tomando en cuenta los factores biológicos, sociales, genéticos y familiares. En el plan debe seleccionar las áreas y métodos de intervención y su secuencia por áreas de intervención. Ahora te hablaré de la 2ª a 6ª sesión de psicoterapia breve, intensiva y de urgencia. En la 2ª sesión se explora de manera más amplia, se logra un mejor cierre y se reexaminan las bases para elegir áreas y métodos de intervención. Se pregunta acerca de los pensamientos, sueños ocurridos en la semana después de la primera sesión y se sacan a relucir otros síntomas que pueda tener. Se relacionan las sesiones para mantener el foco de atención. En la 3ª sesión se intenta elaborar lo aprendido hasta ese momento. De esta sesión en adelante se comienza a hablar de la separación inminente. Esta sesión es una buena ocasión para una entrevista conjunta o una sesión familiar si se considera lo más útil en ese momento. En la 4ª sesión se trata de comprender más acerca de los problemas del paciente, agregar el insight. Se debe mantener una continuidad entre sesiones pidiéndole al paciente que las interrelacione y se centra la atención en áreas específicas. Se pone más énfasis en la terminación de la terapia. En la 5ª sesión se pregunta acerca de cómo le fue la semana intermedia. Se le pide que reseñe el periodo completo de tratamiento y se transelabora el material adicional que se haya obtenido. Se debe intentar terminar con una relación positiva. Para facilitar la transferencia positiva, el terapeuta debe ceder algo de la neutralidad terapéutica. En esta sesión, entablando una plática acerca de gustos e intereses en común. Con esto se indicará de hecho que se considera al paciente como un igual. La 6ª sesión es la sesión de seguimiento. En esta se debe evaluar los logros terapéuticos, tomar la decisión de si se necesita más trabajo o no, y se debe dejar al paciente con una transferencia positiva y con el sentimiento de que si fuera necesario, el terapeuta o un sustituto estaría disponible para él. ¿Cuáles son los métodos de intervención? La interpretación, la catarsis mediata, la prueba auxiliar de realidad, la represión del impulso, la sensibilización a las señales, la educación, la intelectualización, el apoyo, las sesiones conjuntas o terapia del sistema familiar y los fármacos psicoactivos. ¿Qué es la catarsis mediata? En esta técnica no se espera que el paciente mismo exprese sus sentimientos, sino que más bien el terapeuta los expresa por él. Esta tiene la ventaja de evitar que el paciente reciba el peso total de los afectos, impulsos e ideas reprimidas y de la hostilidad expresada. Oye, Fer, ¿también sabías que la psicoterapia de urgencia se puede aplicar en diferentes circunstancias de la vida? ¿En serio? ¿Cómo cuáles? Sí, mira, por ejemplo, se puede aplicar en la depresión, en el acting out, en suicidio, con psicóticos. ¿Tú me podrías explicar cada una? Sí, mira, en cuanto a la depresión, hay 10 factores específicos en la psicoterapia de la depresión. Primero es problemas con la regulación de autoestima, un super yo severo, agresión, pérdida, desilusión, engaño, hambre de estímulo,
dependencia de nutrimentos narcisistas externos, negación, perturbaciones en las relaciones objetales. También existen 10 factores específicos en el manejo terapéutico del Actinau. El primero es convenio para un aplazamiento, hacer evodistónico el acto, hacer una interpretación catártica del impulso subyacente, incrementar la conciencia de las señales y sensibilizar al paciente a las claves. Predecir cuando el paciente efectuará un Actinau, fortalecer al superyo, alejar al paciente del escenario provocador, conseguir la ayuda de otro. También existen 10 factores específicos en el manejo terapéutico de pacientes suicidas. El primero es factor o situación precipitante. El segundo es contenido, precisión y primitivismo del plan y fantasías. El tercero es intentos previos y circunstancias concomitantes. El cuarto es historia familiar de intentos suicidas o depresión. El quinto es si el paciente es agudamente suicida, hay que abandonar la neutralidad terapéutica y etc. En cuanto a los 10 factores que facilitan la terapia breve intensiva de urgencia de los psicóticos, el primero es un paciente razonablemente cooperativo, no agresivo. El segundo es al menos una relación estable en la vida del paciente. Después, relación estrecha con un hospital cercano. De manera óptima, un sistema familiar. Disponibilidad de un terapeuta auxiliar. Conciencia de los recursos familiares y comunitarios. Líneas telefónicas y centros de urgencia. Acceso a un sistema de alarma. Situación de vivienda adecuada y por último una terapia farmacológica o combinación con psicoterapia. Después continuamos con los 10 factores específicos en el manejo terapéutico de los estados psicóticos agudos. Primero es establecer contacto, establecer continuidad, dar seguridad mediante comprensión e interpretación, estructurar la vida del paciente, estar disponible, involucrar a los otros significativos, entablillado, el terapeuta como yo auxiliar, fármacos y por último una hospitalización. Posteriormente siguen los 10 factores específicos en el manejo terapéutico de las enfermedades física o cirugía. Primero es explorar el concepto del paciente acerca de la enfermedad o cirugía inminente, explorar el significado personal y el papel de la enfermedad, educar al paciente, establecer contacto con el médico o cirujano tratante, explorar el significado de la anestesia, conceptos y temores específicos acerca de la muerte, tipos específicos de enfermedad y cirugía, órganos con significado sexual, tumores malignos, cardiopatía. Continuamos con los 10 factores específicos referentes a sucesos catastróficos en la vida. El primero es catarsis, significado específico del suceso, exploración de la responsabilidad y culpa, secuelas crónicas, respuesta específica a la pérdida del empleo y al retiro, respuesta específica a la pérdida por muerte, duelo, respuesta específica al asalto y robo, respuesta específica a la violación, respuesta específica a los accidentes y por último respuesta específica a la amenaza ecológica. En la psicoterapia breve intensiva de urgencia de la angustia hay 3 factores principales. Estos son los endógenos, que es por una sensación de temor. Después está la angustia exógena, que es un suceso externo, tal como una violación de robo, accidente, etc. Y después tenemos la angustia mixta, para referirse a la angustia inducida específicamente por drogas ilegales. Seguidamente, también hay 10 factores específicos en el manejo terapéutico de las fobias. El primero es dinámicas específicas de las diferentes fobias. Después, fobias específicas como parte del contexto familiar cultural. Sobre determinación individual de la patogénesis de las fobias. Pedir al paciente que enfrente la situación fóbica y que informe al terapeuta. Transelaborar con el insight que se obtenga en la situación fóbica real. Uso de fármacos para alivio sintomático. Símbolo y defensas contrafóbicas. Panfobias, delirio somático. Se ve que es muy efectiva. Oye, escuché que existen 10 pasos sobre la psicoterapia breve y de urgencia con niños. Sí, Fer, efectivamente existen 10 pasos sobre la psicoterapia breve que te voy a explicar. Bueno, la primera se trata de que es en la sesión con los padres el obtener una historia completa sobre las fortalezas y dificultades del niño y de la familia. En la segunda es una sesión con el niño y se utiliza para obtener información sobre las fortalezas y dificultades del niño y la familia. ¿Es cierto que hay una escala específica para calificar? Sí, Fer, para calificar existen
del 1 al 10. Es una escala que se utiliza para calificar debidamente cada problema que tiene el niño, de la gravedad que presenta cada problemática, y esto hace que se coloque un rango del orden de importancia. En la cuarta sesión con el niño se le da una ayuda sobre la imagen simbólica que representan las problemáticas que tiene, de algún medio de fantasía sobre el cual se le puede presentar, que es mediante el juego simbólico, en la aplicación del CAD o algún juego que simule con títeres, muñecos o un cuento. Bueno, el siguiente punto, el número 5, se trata de la planeación del sistema. Oye, ¿y en qué consiste esta planeación? Sí, Fer, mira, consiste en que se tiene que trabajar con el niño, los padres, los maestros y algún especialista sobre el aprendizaje del niño. ¿Para qué? Para tomar las decisiones sobre las fortalezas y dificultades del niño, para poder enfocar un plan específico e intentar una intervención para poder ayudarlo. Bueno, el punto 6 es un seguimiento de los padres acerca del proceso y su punto de vista con el renal del sistema. El renal del sistema vienen siendo los maestros o algún personal específico que está trabajando con el niño. El número 7 es examinar el proceso junto con el niño e intentar enmarcar los problemas. El punto 8 habla de que con los padres y el niño hay que examinar el proceso para intentar nuevas intervenciones para la siguiente semana. El punto 9 es con el niño, explorar métodos de definición y enfrentamiento de los conflictos. ¿Cuáles son esos métodos? Sí, Fer, mira, el primero es, se involucra activamente a los padres para que ellos sientan que están ayudando al niño y no solo al terapeuta. El número 2 es, el terapeuta tiene que ayudar a la familia a reorientar su energía defensiva hacia un enfrentamiento constructivo sobre las situaciones y el cambio. Y el último método es, el terapeuta y la familia abordan diferentes intervenciones. Esto les ayuda a ampliar sus mecanismos adaptativos para enfrentar nuevas situaciones y las rutinas rígidas. Bueno, y el último punto, que es el 10, es el seguimiento de los padres y el niño juntos, examinar el proceso y dejar la puerta abierta a que la familia y el niño trabajen por sí mismos, y así predecir si podrían manejar los problemas futuros con base en la experiencia actual sobre el tratamiento. Ok, me parecieron muy interesantes los 10 puntos de la psicoterapia breve de urgencia con niños. Hola, Fer. Bueno, te hablaré un poco sobre la terapia cognitiva breve. Bueno, la terapia cognitiva es una aproximación activa, enfocada, directiva y de corta duración, que se utiliza para tratar una diversidad de trastornos psiquiátricos. En sí, se basa en afirmar que cogniciones imperfectas subyacen a las conductas y afectos desadaptativos. La meta de esto es corregir el pensamiento defectuoso de la información y ayudar a los pacientes a modificar las suposiciones que mantienen las conductas y emociones desadaptativas. El modelo cognitivo de la psicopatología es el procesamiento de información. Afirma que la manera en la que las personas estructuran sus experiencias, es decir, cómo perciben, interpretan y asignan significados a los sucesos, juega un papel muy importante. Lo que la gente piensa afecta lo que sienten. ¿Me podrías dar un ejemplo para que entienda mejor? Sí, claro. Mira, por ejemplo, si tú interpretas tus problemas como desesperados, te van a generar sentimiento de tristeza y decepción. Pero, si interpretas una situación como peligrosa, vas a generar sentimientos de ansiedad y desearás escapar. Ah, ya, gracias. Entonces quizás no sea la situación, sino como la percibimos, y de ahí surgen nuestras emociones. Exacto. Así que tener creencias absolutas y rígidas, resistentes al cambio, pueden interferir con la obtención de nuestras metas en este proceso. ¿Cómo sería una creencia disfuncional?
Bueno, una creencia disfuncional sería, debo tener éxito para ser feliz. O también podría ser, a menos de que haga todo a la perfección, soy un fracaso. ¿Me decías que era de corta duración? ¿A qué ayuda esto? Bueno, ayuda a desalentar la dependencia del paciente, pero para que el proceso tenga una máxima eficiencia, el terapeuta debe ser cálido, genuino, abierto, sincero y empático. Esto facilitará el desarrollo de una relación de confianza. Es un trabajo de ambos, cuya meta es identificar y modificar las distorsiones, creencias y suposiciones cognitivas. Aquí se utiliza el método socrático. El terapeuta usa la estrategia de descubrimiento guiado. Se le hacen preguntas al paciente, examina de manera objetiva, cuestiona y evalúa sus propios pensamientos. Se le enseña al paciente a utilizar el método socrático, ya que se pretende que aprenda a hacerse a sí mismo las mismas preguntas. ¿Me puedes explicar un poco de cómo se estructura? Pues mira, al comienzo de cada sesión, paciente y terapeuta desarrollan una agenda específica para esta. La agenda incluye una revisión de la sesión previa, revisión de las tareas que se asignó en la sesión anterior y 1 o 2 temas importantes para discutir. Al comienzo de la terapia, el paciente identifica problemas actuales que se deben entender y en conjunto con el terapeuta identificar los pensamientos y conductas desadaptativas que tienen estos problemas. Se enseña al paciente habilidades generales para enfrentar situaciones que después puede aplicar por sí mismo. Se enseña a ser su propio terapeuta. Se le enseña a tratar sus creencias como hipótesis que puede evaluar en cuanto a su veracidad y adaptabilidad. Se le asignan tareas al paciente que proporcionan la oportunidad de descubrir algo nuevo acerca de sus asuntos que enfrenta actualmente. Se debe explicar la meta y razón fundamental para todas las tareas. ¿Sabes qué lineamientos básicos tiene este tipo de terapia? Sí, la terapia cognitiva se divide en 3 fases, que son la inicial, la media y la final. La primera conlleva familiarizar al paciente con el modelo cognitivo. En la fase inicial del tratamiento tiene un rol más activo que el paciente. Generar una lista de problemas, desarrollar y someter a prueba la concepción del caso, desarrollar un plan de tratamiento, enseñar al paciente a identificar pensamientos automáticos, producir reacciones en el paciente hacia las diversas técnicas y hacia el terapeuta. La segunda es utilizar pensamientos automáticos para ayudar al paciente a identificar las creencias básicas de él, suposiciones subyacentes. Ayudar al paciente a dominar habilidades cognitivas para enfrentarse a situaciones. Y explorar el desarrollo de las suposiciones subyacentes. Y la fase final sería dar al paciente mayor responsabilidad del tratamiento, examinar las creencias y sentimientos del paciente acerca de dejar el tratamiento, revisar metas obtenidas, preparar la terminación y enfocarse en cómo prevenir recaídas. Igual, preparar arreglos para la sesión de refuerzo o llamadas telefónicas de seguimiento. ¿Cómo se puede establecer una relación con el paciente y qué sigue después de eso? El terapeuta puede preguntar acerca de sus pensamientos y sentimientos respecto a entrar a terapia. Se puede distinguir y discutir las expectativas y se tiene que hacer sentir cómodo al paciente. Después, se hace una evaluación completa del paciente. Esto requiere 1 hora u hora y media para hacer la entrevista clínica y se deben considerar los problemas que se presentan en el paciente, la historia de los problemas, circunstancias que rodean el brote de los mismos, de qué manera ha intentado el paciente enfrentar dichos problemas y la situación externa y contexto interpersonal del paciente. ¿Y cómo podemos identificar los síntomas? Bueno, Fer,
Para hacer eso, se tiene que elaborar una lista preliminar de problemas, pero una parte muy importante de esto es por lo menos producir algún alivio de los síntomas, o sea, ser más objetivos. Por ejemplo, decirle al paciente, tus palpitaciones son por ansiedad, no por enfermedad cardiovascular. Oye, pero ¿cómo se inician las sesiones con el paciente y qué estructura tiene? Pues en todas las sesiones se debe comenzar con un relato sobre el estado actual del paciente. La agenda que se le dejó tiene que ser específica y concreta. Y después el terapeuta tiene que hacer una retroalimentación. ¿Me podrías mencionar algunas técnicas cognitivas? Sí, mira, tienes que identificar y vigilar los pensamientos automáticos, identificar suposiciones subyacentes, someter a prueba y desafiar los pensamientos automáticos. También están las técnicas conductuales, que es la programación de actividad. Por ejemplo, en los depresivos se les pide que lleven un registro hora por hora de sus actividades y que las clasifiquen de acuerdo al grado de placer, ansiedad y destreza que se experimentó en cada una de ellas. Lo que se ocupa aquí es asignar tareas en grados, experimentos conductuales, ensayo conductual y cognoscitivo, terapia de exposición, ejercicios de respiración y distracción. ¿En qué se podría utilizar este tipo de terapia? Se puede utilizar en pacientes con depresión, casos de suicidio, trastornos de ansiedad, igual ansiedad generalizada, fobias, trastornos obsesivos compulsivos y bulimia nerviosa. La terapia breve intensiva de urgencia es recomendable como una primera opción, ya que se enfoca en resolver los problemas de mayor impacto en la vida cotidiana del paciente a corto plazo. En caso de no tener éxito, entonces se emplea una terapia de mayor duración.